Shalom hermanos, el Eterno les bendiga en esta tarde, esperando que todos ustedes estén muy bien y que puedan estar disfrutando de las bendiciones que el Eterno nos da día con día. Bueno, quiero compartir con ustedes cierta porción de la Escritura que creo que es demasiado importante dentro de la raíz de nuestra fe en el conocimiento de Yeshua, que es nuestro Salvador, Jesucristo. Y quiero compartir una porción que se halla en Números, es el estudio de la parashá de la semana pasada, que es de Números capítulo 8 al capítulo 12, y es sobre el encendido de la vela que se hallaba, perdón, del encendido de la lámpara que se hallaba en el templo, que es la menorá, y se halla en Números capítulo 8. Y voy a ir, ustedes pueden ir pausando el video para poder estudiarlo de la misma manera conmigo. Pueden ir a su escritura, pueden seguir escudriñando la palabra para que el Eterno les pueda hablar a cada uno de ustedes, a nuestro corazón, para que nosotros hagamos las cosas de manera bíblica y sabiendo que en la obediencia se halla la bendición. Entonces, vamos a iniciar. Quisiera iniciar con una oración. Abba Kadosh, en esta tarde le rogamos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón, que usted pueda hablar a nuestro corazón, pueda usted ayudarnos, Padre, a conocer cada día lo que es tu palabra y que tu palabra sea la que nos gobierne por completo. En este tiempo que sea tu espíritu quien hable a través de tu siervo y que no sea yo, refrena toda palabra inadecuada que quiera salir de mi boca, sino que sea usted quien hable siempre y en todo momento, Rey. En el nombre de Yeshua ponemos este tiempo y este video, esta enseñanza en sus manos, sabiendo que todo en sus manos es hecho perfecto. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén. Entonces, vamos a seguir. Quiero explicar qué tiene que ver, qué conexión hay entre la lámpara y Yeshua, nuestro Salvador. Y bueno, la instrucción del Eterno en Números capítulo 8. Sabemos que esta lámpara es un símbolo del Mesías y lo vamos a ir conociendo a través de este video. Entonces, Números capítulo 8, del 1 al 4, dice: habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a Aarón y diles, cuando enciendan las lámparas, las 7 lámparas, aquí lo podemos observar. Voy a estar enseñando, permítanme aquí, ok. Aquí tenemos la lámpara, es una lámpara inicial, ¿sí? Y de la cual salen 7 brazos, 3 del lado izquierdo y 3 hacia el lado derecho. Entonces dice: cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendiendo hacia la parte anterior del candelero, perdón, hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Yahweh lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores, era laborado a martillo conforme al modelo que Yahweh mostró a Moisés. Hizo y así hizo el candelero. Entonces, esta es una ordenanza de cómo ellos tenían que encender las velas. En Éxodo se maneja cómo hicieron ellos, es la instrucción del Padre dándoles a Moisés de cómo tenía que hacer el candelero. Más adelante, de hecho, lo vamos a ver. Y aquí era la instrucción de cómo tenían que aprenderlo a encenderlo, por así decirlo. ¿Sí? Déjenme. Aquí estoy, ya. Entonces, vamos a ver la conexión entre lo que es la menorá y el símbolo de Yeshua. ¿Qué tiene que ver la menorá? ¿Qué tiene que ver la lámpara que se encontraba en el templo con nuestro Salvador? Entonces,
En Juan capítulo 8, versículo 12, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces nos damos cuenta que Yeshua mismo dice, yo soy la luz del mundo. Y la menorá es una lámpara que alumbraba, y no solo alumbraba el templo, sino alumbraba, y era como el ser guiados hacia la presencia del Eterno, porque sabemos que en el templo moraba la gloria chequina, moraba lo que era la presencia del Eterno, y la gente al ver la luz era dirigida hacia la presencia misma de Hashem. Entonces, la menorá debía ser de oro puro, eso es lo que menciona, de qué manera lo estaban haciendo. De oro puro simboliza la naturaleza sin pecado de Yeshua. Segunda de Corintios nos damos cuenta que al que no conoció pecado, es lo que nos dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. También Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, esta lámpara, la menorá, fue labrada, hecha de puro oro puro, ¿verdad? Que representa algo que no tiene pecado, que no tiene nada de corrupción. Por lo siguiente, nuestro Mesías tampoco fue sin pecado, él no tenía corrupción. Entonces, el oro debería ser labrado a martillo como símbolo de que de su naturaleza sin pecado, que ya lo vimos en Hebreos capítulo 4 y segunda de Corintios 5. Entonces, el Mesías sería tratada violentamente por los hombres. ¿Por qué? Porque la menorá dice que se tenía que ser labrada a martillo, tenía que darle la forma de la manera como lo podemos ver aquí, ¿sí? Todo esto lo hicieron a través de un martillo, le dieron forma a través del martillo al oro, y de la misma manera nuestro Mesías tuvo que padecer de esta manera, como lo dice Mateo capítulo 20, 18. Aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Él tuvo que padecer violentamente, ¿sí? Y todos los que creemos en el Mesías, todos los que creemos en Jesucristo o en Yeshua, ¿verdad? Sabemos lo que Él padeció por cada uno de nosotros, él llevó nuestras iniquidades, él pagó por nuestros pecados. Entonces, la menorá del tabernáculo, ¿verdad? Vamos a ver cómo debía ser encendida con aceite, y que esto es un símbolo del Ruach, del Espíritu Santo derramado sobre Yeshua para ungirlo como Mesías. Isaías 11, del 1 al 3, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh, y le hará entender diligentemente en el temor de Yahweh, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Entonces, en los 7 brazos de la menorá vemos los 7 espíritus de Yahweh. El espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento, el espíritu de temor de Yahweh y el espíritu de Yahweh mismo. Entonces, este es el espíritu que fue dado sin medida a nuestro Señor, a Yeshua. Entonces, esta lámpara que son 7 brazos representa, vamos a ver qué es lo que está representando. Representa a Yeshua mismo, porque Yeshua es la luz del mundo, la luz que nos da la salvación, ¿verdad? Que nos da la salvación. También representan los 7 espíritus. Ahí va, Números 8:4. Y esta
era la hechura del candelero de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores, era labrado a martillo conforme el modelo de Yahweh mostró a Moisés. Así el candelero, tanto el tronco como las flores debían de ser labradas a martillo. Todo, absolutamente todo tenía que ser. Dice que la palabra que fue varón, varón en quebranto, ¿sí? Fue un varón quebrantado en dolores, etcétera. Fue dado a los hombres por nuestra culpa, por nuestras iniquidades. Entonces, esto nos habla claramente de los verdaderos seguidores del Mesías, de Jesucristo, de Yeshua, que también deben tallar sus vidas hasta ser mejorados en él. ¿Qué es lo que qué es lo que nos enseña? La escritura dice que es necesario pasar por diversas tribulación, por diversas pruebas, para poder entrar en el reino de los cielos. Aquella persona que piensa que el ser discípulo es de que todo te salga bien y que tú no vas a pasar ninguna prueba, está muy equivocado. Nosotros tenemos que ser perfeccionados. Precisamente el oro tiene que ser perfeccionado, tiene que ser pulido, tiene que pasar por fuego para ser agradable. De la misma manera nosotros, el Padre nos perfecciona a través de la tribulación. En Juan 15 nos dice que Él es la verdadera vid, el Padre es el viñador y nosotros las ramas que da los frutos. El que no da fruto será cortado, pero el que da fruto será limpiado para dar más fruto. La menorá también se da mención que es como un árbol. Y Yeshua es el árbol de la vida, es la Torah viviente. Este árbol arde y no se consume. Recordamos como la zarza ardiente o el arbusto ardiente que se le apareció a Moisés. ¿Sí? Entonces, también tenemos que el propósito de la menorá es traer luz en medio de las tinieblas. El símbolo del Mesías también lo es. Isaías 9:2, el pueblo que anda en tinieblas vio gran luz. ¿Qué luz? La luz de Yeshua. Yeshua es nuestra luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Juan 8:12, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué? Porque Él es la luz, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 9:5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces Yeshua afirmó, no solo en una ocasión, sino en varias ocasiones, que Él es la luz. Él es la luz del mundo. Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, la menorá debería alumbrar hacia adelante. Precisamente eso es lo que hace Yeshua. Yeshua cuando vive en nosotros hace que nosotros alumbremos a otras personas. ¿Sí? Yeshua dijo a sus discípulos en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. También nuestra luz debe alumbrar a todos los hombres para hacer testimonio del Mesías. Como lo decía Pablo, si Yeshua dice, ya no vivo yo, sino es Yeshua que vive en mí. Sino si esa luz que vino hace 2017 años está en nosotros, nosotros tenemos que alumbrar al mundo, que alumbrar a las otras personas. Entonces el llamado para encender el fuego, como lo vimos en Números, era para todos los sacerdotes quienes debían de mantener encendidas las lámparas delante del altar. Entonces recordemos que nosotros, según la palabra de Pedro, nosotros somos reyes y sacerdotes, en primera de Pedro 2:9. Y es nuestro deber mantener ardiendo el fuego del Espíritu los unos con los otros para que la presencia del Mesías se irradie en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que dar esa luz, el aceite, esa luz se ponía aceite dentro de la lámpara, dentro de cada copita, de cada flor de ellas, y se ponía y se encendía, y entonces ese aceite era el que, como las 10 vírgenes, el aceite y la lámpara es la palabra, recordemos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, el aceite
El arder el aceite más bien es el rúa, que es la obediencia que tú tienes a la palabra del Eterno. Entonces, vemos que la menorá es una lámpara de 7 brazos y representa, de la misma manera, representa los 7 espíritus, los siete espíritus que Yahweh nos da. También representa las 7 fiestas de Yahweh que vienen en el Levítico capítulo 23, que es, eh, es, eh, es Pascua o Pesach, ¿verdad? Panes sin levadura, tenemos primeros frutos. Después tenemos Shavuot o Pentecostés, como lo conocemos, las primeras 4. Después la quinta es Yom Teruah o Día de Trompetas. Después tenemos Día de Expiación, las 6. Y por último tenemos Sukkot o Tabernáculos. Y cada una de esas fiestas representa a Yeshua, el cumplimiento profético de algo que Yeshua, nuestro Adón, que tenía que darnos, o más bien que tenía que pasar, por así decirlo. También representan los 7 días. Recordemos que el Shabbat es una instrucción desde el principio, desde el Eterno. También representan los 7000 años de vivencia, así como voy a hacer lo más breve posible para no llevarme a tanto tiempo con este video. Pero recordemos que el Eterno hizo 6 días para laborar y un día para descansar, que es el Shabbat. El Shabbat no ha pasado, no hay ninguna instrucción en la Biblia que diga que nosotros tenemos que dejar de hacer el Shabbat, como muchos lo explican, que dicen es que Yeshua resucitó el primer día de la semana y por eso nosotros festejamos. Eso no es cierto. Eso no debería de ser, eso no quita el mandamiento. Ni tampoco porque los discípulos se reunieron en el primer día de la semana, así nosotros nos podemos reunir cualquier día de la semana, pero el Shabbat es una instrucción del Eterno perpetua para sus hijos. Entonces, así como el Padre hizo el Shabbat, así como el Padre hizo el Shabbat, también hizo el Shabbat en años, que es 6 años trabajarás la tierra y uno la harás descansar el séptimo año. Después lo hizo en décadas con el jubileo. El otro, perdón, es como el ministerio Shemitah. El otro es el jubileo, que son 7 por 7, ¿verdad? 49 años. 49 años, el Shabbat en décadas. Y en el año 50 se hace recesión por completo. Y después tenemos el Shabbat en milenios. Recordemos las palabras de Pedro, que dice que un día es como 1000 años para el Eterno y 1000 años es como un día. Entonces, este Shabbat es profético de la misma manera que esta lámpara, la menorá, es profética. ¿Por qué? Porque es una sombra, como lo vemos en esta imagen, como lo vemos en esta imagen, que Yeshua, ¿verdad? La menorá es una sombra profética. Las 7 fiestas son una sombra profética. El Shabbat es una sombra profética. Las lunas nuevas son una sombra profética. Y todo tiene que ver. Porque el Eterno es tan sabio, nuestro Padre es tan sabio, que nos enseña. Por eso dice la Escritura, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes. Dice, escucha, grandes y ocultas que tú no conoces. Tenemos que aprender a rendirnos a la voluntad del Eterno. No es lo que yo piensa, no es lo que yo diga, es lo que Él nos enseña a través de su palabra. No es mi palabra, es su palabra. Entonces, el Shabbat de milenios, en el año 7000, es el reposo, es lo que nosotros conocemos como el milenio, como el reinado de Yeshua aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra, si hacemos el conteo más o menos, ¿verdad? Tenemos en el calendario gregoriano, que es lo que es Latinoamérica, ¿verdad? Y toda esta parte lo lleva. Vemos que tenemos 2017 años desde que Yeshua vino. Y antes tenemos la historia de 4000 años. Entonces 4000 más 6000, perdón, 4000 más 2000 dan a 6000.
Estamos prácticamente en el año, en el milenio del hombre, de la creación del hombre, ¿verdad? Y vamos a pasar al año 7000, al reposo. Por esos 6 días y uno descansarás. 6000 años y uno. Vamos a entrar en el reposo, lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Si mal no lo recuerdo, capítulo 20, vamos a entrar en ese reposo. Vamos a reinar con Yeshua. Entonces, eso también tiene que ver con la escritura. ¿Por qué? Porque muchos nos preguntamos, oye, ¿y cómo sabes que hay tantas Biblias hoy en día? ¿Y cómo sabes que tu Biblia es la verdadera, por así decirlo? ¿Por qué? Porque tu Biblia tiene 66 libros, por esto y por el otro. Entonces, vamos a ver un dato bien importante. Bien importante. Esto es la menorá. Y de esta manera se construyó. Quiero compartir con usted. Quiero compartir con usted. Déjeme encontrarlo. Es en Éxodo. Éxodo, recuerde que usted puede pausar el video y puede leer la escritura para que corrobore lo que yo le estoy diciendo. Es la hechura de la fabricación de la menorá. Ahorita se lo quiero dar, permítame. Es Éxodo capítulo 25, versículo 31 al 40. Y no lo quiero leer, no lo quiero leer todo, solo nada más para que usted se pueda dar cuenta de lo que viene. Dice, lo repito, Éxodo 25, 31, dice, harás además un candelero de oro puro, lo que vimos. Labrado a martillo será el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Dice, y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos del candelero al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro, una en un brazo, una manzana, una flor, 3 copas dice, en forma de flor de almendro, en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Entonces, aquí tenemos esta manera, dice, eh, tenemos el principal que corresponde, que está hecho de 12 partes. Si usted está viendo de su lado izquierdo, ¿verdad? Tenemos tres brazos que salen con cada uno, esto es 3 piezas, o sea, lo que es su flor, su manzana, ¿verdad? Y lo que es las copas. Entonces tenemos 3 y 3. Da un total de 9 piezas. Tenemos de la misma manera en el segundo brazo, tenemos 3, 3, 3, son 9 piezas. Y otra vez 3, 3, 3. Esa es la ordenanza, según usted lo puede leer en Éxodo, más tranquilo. Y tenemos en el principal, tenemos 12 piezas. Si nosotros contamos las 12, los 4 primeros, por así decirlo, el brazo del medio, que es el principal, ¿verdad? Que es el siervo, que muchos lo conocen de esa manera. Tenemos 1, 2, 3 brazos y el cuarto brazo nos da un total de 39 piezas. ¿Qué es 39 piezas? Son 39 libros del Antiguo Testamento. Y si sumamos los 9 por 3, 27, son los libros del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, ¿sí? Y del Tanakh tenemos 39. Entonces nos da un total de 66 libros, perdón. Algo que el Eterno hizo, porque muchos dicen, es que la palabra es inspirada por hombres, es escrita por hombres, sí, pero dice la escritura que son inspiradas por Dios. Y aquí podemos observar cómo la inspiración del Eterno, desde su corazón, está plasmada en la escritura de cada uno de nosotros, de la que tenemos y hemos aprendido. Que tiene algunas modificaciones, sí, pero esta misma palabra
ha hecho cambiar los corazones. Y cada día que tú te vas acercando al Eterno, cada día que tú te vas rindiendo tu corazón al Eterno va purificando, te va limpiando. Dice, lávame, límpiame con esopo más y más, escudriña mi corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, escudriñar el corazón de cada uno de nosotros, rendirnos al Eterno y como dice la palabra, como dijo Yeshua en Juan 5:39, escudriñar pues las escrituras porque os parece que en ella se halla la vida eterna y dice, y dan testimonio de mí. La Torá da testimonio de él y la Torá nos dirige a esa vida eterna, ¿sí? Porque Yeshua es la Torá viviente. Entonces, ya que nosotros hemos visto que Yeshua es un simbolismo de la menorá, o la menorá, más bien, Yeshua está desde el principio, ¿verdad? Pero la menorá es la que llevaba luz en el templo, era la que te dirigía hacia la presencia del Eterno. De la misma manera, Yeshua es el que te dirige, es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de él. Él es la luz que te dirige a Hashem. Entonces, con este punto quiero poder enseñar algo que dentro del cristianismo ha venido ¿cómo lo puedo explicar? Ha venido a distorsionar hasta cierto punto las fiestas del Eterno que son proféticas, como ya lo vimos, como lo vimos en la imagen, que ahorita se los quiero poner, en esta imagen, como lo vimos en esta imagen, es Yeshua, la menorá es la sombra. Las fiestas son una sombra profética, ¿verdad? Para dirigirte a Yeshua, para saber quién es tu Mesías, para saber y esperarlo de una manera correcta, estar haciendo lo que Él te pide. Entonces, en Colosenses capítulo 2, y quiero tomar este versículo porque muchos malinterpretan esta escritura y la malinterpretan de esta manera. Dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, muchos utilizan estos dos versículos para decir, mira, que nadie te juzgue si tú no llevas las comidas kosher, si tú no llevas los días de fiesta que vienen en el Levítico, que nadie te juzgue por si tú no guardas los días de reposo. Todo eso es sombra, es algo que ya pasó. Pero el cuerpo es de Cristo, mientras que tú sigas a Cristo. Y esto no está diciendo esto. Está diciendo todo lo contrario. Pablo está explicando todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ahora vemos que el Shabbat es una sombra profética. Porque ahora vemos que las fiestas son una sombra profética. Y lo quiero explicar porque nosotros no podemos entender dos versículos únicamente con esos dos versículos. Tenemos que leer el contexto. Y ese es el problema de muchas personas, que inclusive yo he caído en el error de ese punto, que hemos querido sacar un contexto de dos versículos sin conocer todo el panorama bíblico, sin conocer lo que verdaderamente Pablo nos estaba diciendo. Entonces, quisiera que pudiéramos entender este punto y quiero compartirlo desde Colosenses capítulo 1 para poder entender lo que Pablo nos estaba diciendo. Y dice en el versículo 1 de Colosenses capítulo 2, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Es Pablo el que está hablando, ¿verdad? A los colosenses, perdón. Dice, versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno, fíjense, del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, ¿sí? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso la Escritura dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros,
gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Mesías. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Fíjense este versículo. De la manera que tú recibiste a Yeshua, andar en Yeshua, andar como Yeshua anduvo, como lo dijo Juan, como lo dijo el apóstol Juan en la carta, en primera de Juan capítulo 2. Dice que si tú dices que estás con él, perdón, se lo quiero leer para no parafrasearlo. Déjenme llegar a este punto. Es Primera de Juan capítulo 2. Dice, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Es Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, si Yeshua guardó las fiestas y Pablo dice, y por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andar en él. ¿De qué manera? Pues como Yeshua anduvo, él guardó los mandamientos, entonces nosotros de la misma manera tenemos que guardar los mandamientos. A lo mejor obviamente no vamos a poder por completo porque siempre fallamos, pero eso no te da el derecho a desistir de guardar los mandamientos por amor y por fe. Entonces, el versículo 7 dice, arraigaos y sobreedificaos en él, confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Ahí va. Versículo 8, pongamos mucha atención en este versículo. Dice, mirar que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Pongan atención. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo está hablando, primero, que nadie te engañe. Después, otra vez lo vuelvo a repetir, que nadie te engañe por las filosofías y huecas sutilezas con las tradiciones de los hombres y los rudimentos conforme al mundo. Dice, y no según Cristo. ¿Ok? Dice, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros estamos completos en Yeshua. ¿Por qué? Porque estamos guardando lo que él está guardando. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en la cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Fíjense este punto, hermanos. Nosotros estando muertos, ¿por qué? Porque no teníamos a Jesucristo, no teníamos a Hashem, no teníamos a Yahweh. Entonces, la paga del pecado es muerte. Estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. ¿Sí? Dice, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Mucha gente piensa, muchos creyentes piensan que Yeshua lo que clavó fue la Torá, fue los mandamientos, y no es cierto. Lo que clavó era tu condenación, lo que te hacía maldito, lo que te alejaba del Eterno. Hermanos, la Torá no te aleja al Eterno, la Torá te acerca, lo que te aleja es tu pecado. Entonces, precisamente Juan también dice que el pecado es la infracción de la Torá. Entonces, si tú dices que no hay Torá, entonces tampoco hay pecado. Es algo que no enseña la Escritura. Lo que Cristo pagó y clavó fue tu maldición, fue tu pecado, fue mi pecado y el pecado de todos aquellos que deciden seguirle. ¿Sí? Entonces, voy a proseguir. Versículo 15. Y despojando a los principados de la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, fíjense lo que dice. Ahí es el versículo. Dice, por tanto, nadie
los juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiestas, lunas nuevas o días de reposo. Te voy a hacer una pregunta, hermano. En el versículo 8, el apóstol Pablo nos dice que nadie nos engañe conforme a las tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo. Aquí lo tenemos, versículo 8. ¿Sí? Tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo y no según Cristo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Las lunas nuevas, los días de reposo, son instrucciones de hombres? ¿O son instrucciones dadas por Yahweh y seguidas por Yeshua? Según la escritura, en Levítico capítulo 23 dice que son fiestas dadas por el Eterno perpetuas. Entonces dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Yeshua. Nadie os prive de vuestro premio. Fíjate lo que está diciendo Pablo, porque no leemos esos versículos anteriores ni tampoco leemos los versículos posteriores. Dice, nadie te prive de este premio. ¿De qué premio? Pues del guardar las fiestas, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crecen con el crecimiento que da Dios. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, en cuanto a los rudimentos del mundo, fíjese, hermano, nosotros ya tenemos que dejar todo lo que el mundo nos da. Sus fiestas, ¿sí? Sus prácticas, su alimentación. ¿Por qué? Porque ya no somos del mundo, ahora somos de Yeshua. Pertenecemos a Yeshua. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de esos rudimentos del mundo, entonces practicamos las fiestas, entonces empezamos a ser obedientes a la Torah. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ya no tenemos que nada que ver con el mundo, ¿por qué como si vivieras en el mundo os sometéis a preceptos? ¿A cuáles preceptos? ¿Por qué te quieres regresar al mundo? Porque muchos dicen, no, es que nadie te juzgue si no guardas Shabbat. No, hermanos. Lo que Pablo está diciendo es que no permitas que nadie te juzgue si tú empiezas a guardar Shabbat. ¿Por qué? Porque esto es un premio para ti. Por eso en el versículo 18 dice, nadie te prive de este premio. ¿Por qué? Porque ellos quieren cambiar las fiestas de Dios por rudimentos del mundo. Y Pablo les pregunta, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, te quieres someter esos preceptos. ¿Por qué quieres hacerlo de nueva manera, de nueva cuenta? Fíjese lo que dice otra versión en estos versículos. Por tanto, no dejen que nadie los juzgue en conexión a la comida o a la bebida con relaciones a una fiesta de Yahweh o Rosh Hashodet o Shabbat. Dice, estas son sombras de cosas que han de venir. Es algo profético, pero el cuerpo es del Mesías. No permitan que nadie les niegue su premio. Nosotros tenemos que leer el contexto para poder entender. No permitas que nadie te diga, oye, no guardes Shabbat porque eso es esclavitud, porque eso es de los judíos. Eso es una mentira, hermanos. El Shabbat es el cuarto mandamiento dado por el Eterno y es una señal entre tú y Hashem, entre su pueblo y Yahweh el Todopoderoso. Entonces, es algo que para nosotros debería de ser un privilegio que el Eterno nos dé la oportunidad de servirle de una manera correcta. Dice, tales, ahí vuelvo a leer, dice, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, no mandamientos del Eterno. Pablo es muy claro en lo que le está diciendo. Él jamás iba en contra de la Torá. Cosas que todas se destruyen con el uso, tales como tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto y voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Eso es del mundo, hermanos.
Entonces, si tú preguntas que si tienes que guardar fiestas, claro que tienes que guardar fiestas. Si tú eres un discípulo conforme a Yeshua y no al mundo, entonces tú tienes que seguir sus mandamientos. Recordemos este punto. Esta imagen habla por sí sola. ¿Sí? La menorá, las fiestas, el Shabbat, todo es una sombra profética de nuestro Mesías. El Mesías al cual te da la libertad de serle obediente a su Padre, para que en aquel momento que tú te presentes ante Él, te presentes como un obrero que no tiene que avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Hermano, no endurezca su corazón. Usted puede pausar el video, puede buscar información, puede checar. Estas fiestas son eternas. Es una sombra profética. Y por eso empezamos con la menorá, porque la menorá era luz. Las fiestas son luz. El Shabbat es luz, porque nadie más lo guarda. Tú eres un pueblo especial, real sacerdocio, nación santa. Nos hizo diferentes a todos los demás. Yeshua, si vive en ti, si lo has aceptado y has creído en su palabra, entonces empieza a guardar la palabra y empieza a ser esa luz que brilla en medio de las tinieblas. Hermano, espero que haya sido de bendición este video. Espero que podamos seguir compartiendo más enseñanzas en las cuales nos traiga la revelación de la palabra y que Yeshua, nuestro Adón, siempre, 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 a través de su Ruach, nos revele lo que es la verdad. Recuerda, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Shalom y que el Eterno les bendiga. Les mando un fuerte abrazo y espero hacer un video pronto. Shalom, shalom.